Mucha gente me ha estado preguntando, Haskell, ¿cuál es tu opinión de los Oscars? ¿Estuviste de acuerdo con las películas que ganaron y puras cosas así? Lamentablemente les voy a decir que este año opté por no ver los Oscars, sinceramente. No era algo que me estaba llamando atención. Me gusta ver los Oscars, sí, pero este año algo pasó que no me llenaba. Y creo que hice lo mejor que pude haber hecho porque he escuchado que fueron una porquería. Le falta más dinamismo a estos shows para que tengan más entretenimiento o algo así, ¿no? Pero más que nada yo creo porque creo que también la pandemia afectó mucho al cine este año, mucho, pero mucho. Y considero que esto de la pandemia me hizo también no querer ver los Oscars, yo creo, ¿no? Pero eso no quita que hubo buenas películas, sí, sí lo hubo. Y me quedé con la espinita yo de hacer un top 10 de las películas de 2020 que más me gustaron del 2020, como digo, ¿no? Pero siempre trato de estirarlo todo hasta el último, no, por ejemplo, hacerlo empezando el año o acabando el año, porque hay películas que no llegan aquí y quiero que sea todo redondo. Todas las películas que el 2020 del año, que sean en el año que se estrenaron. Entonces me espero un poquito más o menos para tener mi percepción de esas películas. Y ahorita, casi empezando el mes de mayo, pues les voy a dar mi top 10 de películas del 2020 que considero que son las que más a mí personalmente me gustaron y creo que les puede gustar. Así que sin más preámbulos, ahí les va. Promising Young Woman fue una película que estuvo nominada a varios premios y ganó de mejor de original. Y personalmente creo que es una película que es un thriller que considero muy interesante y que no va al clásico cliché de lo que vendría siendo el thriller. No, aquí sí se toman el tiempo de profundizar más en los personajes, más que nada también en el personaje de ella, que hace un muy buen papel, ¿no? Y toma algo que es una cosa que tiene que es algo que mucha gente pasa por encima, que es algo que sí es muy cierto de el aprovechamiento de ciertas personas en alguien que está bajo niveles de alcoholismo y cómo se puede llegar a excusar de por cosas de que estaba alcoholizado, y eso me da el privilegio de aprovecharme de alguien, ¿no? Y cómo cierta gente hace de lado esto como si fuera algo normal, ¿no? Y también cómo puede destruir no nomás a la persona que estás abusando, sino a terceros. Y eso es el tema de esta película, ¿no? Y me gusta mucho porque va por un lado la película en el que consideras de que esta tipa va a ser nomás una persona en el que se está vengando de algo, pero luego ves y profundizas más en el personaje y ves que tiene ciertos sueños que están frustrados por ese trauma que llegó y tiene el privilegio de avanzar en su vida, pero a su vez ciertas cosas que le devuelven el trauma del pasado vienen para replacarle en la cara de lo malo que vendría siendo el mundo. Me encantó esta película y sobre todo no nomás es el hecho de que porque este tipo de películas siempre son el hombre es el malo, el hombre es el tonto, el hombre es el este. No, aquí no. Aquí sí llegas a pasar eso, pero también hay ciertas personas que no nomás son hombres en el que se puede decir, oye, el mundo, las personas son las personas que dan la vuelta a la cara, no nomás el ser masculino. Y eso es algo que a mí me gustó mucho que exploraran en esta película. Por eso para mí es el número 10. En el número 9 yo pondría la de el juicio de los Chicago 7, The Trial of Chicago 7. Esta película está escrita por Aaron Sorkin y dirigida también. Aaron Sorkin es un excelente escritor, escribió la película de Social Network, la cual ganó un Oscar, A Few Good Men. Hay varias, ¿no?, de este escritor, ¿no? Molly Chambers hizo esa película también antes de esta y ahora hizo el juicio de los Chicago 7, que vendría siendo una película de juicio. Y partiendo por ahí, que a mí las películas de juicio me fascinan,
Entonces, si ya tienes una película de juicio y estás viendo que Aaron Sorkin es el que lo escribió, pues hay una palomita para que tenga un revisionado, ¿no? ¿De qué trata la película? La película es algo que pasó en la vida real, en aquella época de los finales de los 60, creo, o principio de los 70, por ahí, no recuerdo bien. Pues ciertos protestantes, la policía abusó del poder de ellos contra estas personas, ¿no? Y el juicio se trata de eso. Pero se ve a simple vista que todo está en contra de estos protestantes. Y el juez es nada imparcial aquí, que interpretado por Frank Langella, que es un excelente papel que hace, que no entiendo por qué no estuvo nominado él. Al igual de Mark Rylance, que también es excelente como es abogado. El único que estuvo nominado es Sacha Baron Cohen, que también hace muy buen papel, pero considero que los otros dos eran superiores, a mi punto de vista. Y Eddie Redmayne también aparece. No creo que sobresalga tanto su personaje, pero ahí está Joseph Gordon-Levitt, un cameo ahí de Michael Keaton. En fin, una buena película de juicios que considero que tenía que tener un revisionado de parte de ustedes. Y la número 8 es la película danesa, la cual ganó de mejor película extranjera, ahora llamada en los Oscars película internacional, llamada Another Round, estelarizada por excelentemente uno de los actores europeos que más me gustan a mí, que es Matt Mikkelsen. Another Round trata exactamente de esto, ¿no? Es una película danesa que por cierto, acaba de salir que Leonardo DiCaprio compró los derechos para hacer su versión americana, nada más y el hecho porque a los gringos les da hueva leer subtítulos en sus películas, ¿no? Entonces por eso más que nada van a hacer el remake de esta película. Bueno, esta película trata exactamente de esto, ¿no? Algunos científicos se dan cuenta de que si tú tienes cierto nivel de alcohol en la sangre, puedes vivir la vida con una cierta euforia. Entonces la película trata de estas personas, como es que nada, haciendo ese experimento en el cual ellos están consumiendo alcohol, pero a cierta medida en el que tú puedas llegar a tener esa felicidad, esa euforia. Una muy buena película, que es muy interesante, más que nada, ¿no? Another Round vale la pena y no por nada ganó la mejor película extranjera. Y aquí viene la película de terror, The Invisible Man. Esta fue la última película que vi antes de que empezáramos este mundito de pandemia. Entonces, aparte de eso, ya le tenía algo de cariño, por eso nada más. Pero no quiere decir que no más por eso le tenga cariño, porque en sí la película es muy buena, muy buena. El concepto del hombre invisible es un concepto que ya se había explorado mucho en el cine. Una película de los 40 ya, hay varias. The Hollow One con Kevin Bacon, ¿se acuerdan de esa? Ya se había explorado, ¿no? Pero aquí en esta vez se explora de otra manera, que es muy diferente a la que nos teníamos acostumbrados. Entonces, de ahí parte con otro tema que es más natural. Los sustos que están en esta película están muy bien hechos y está más que nada por los manejos de cámara. Y toma otra cosa que es muy interesante, que es el abuso de cierto poder hacia, en este caso, vendría siendo un personaje femenino. Y eso es algo que le queda otro tamiz muy interesante a la película, ¿no? Y hablando del personaje femenino, que es Elizabeth Moss, la actriz, que hace un trabajo espléndido aquí también. Una buena película que si tú no llegaste a verla porque que sabes que era muy cliché, que algo más de lo mismo, yo te recomiendo que la veas y no te vas a arrepentir. No voy a decir que es una película que te digas que te vas a morir de miedo, pero está entretenidísima y tiene muy buenos sustos muy bien logrados. Mención específica en la escena del cuchillo en el restaurante. Cuando la lleguen a ver se van a dar cuenta cuál es la escena que digo. The Invisible Man, muy buena película. El Diablo Todas Horas es una película que me sorprendió desde que empezó hasta que acabó. Era una película que yo no esperaba nada.
El tráiler yo pensaba que era una película de estas de error de baratas, de que se abusan por el hecho de del demonio y que cosas así, no película de terror barata de que saca el demonio, pero no, The Devil's All the Time es una película que me sorprendió bastante. ¿Por qué? Porque es una película en el que nos demuestran varios personajes, varios temas, líneas temporales en el que todos se van relacionando. Y es algo que eso siempre me ha ido a gustar. En este caso se relacionan más que nada por la violencia, ¿no? Hay muchos personajes aquí, muchos. Sale Bill Skarsgård, muy bien papel ahí. Mia Wasikowska, excelente. No me acuerdo cómo se llama este actor, pero es el que me impresionó cuando lo vi, que dije, no puede ser, es Dudley, el hermano de Harry Potter, el primo de Harry Potter, Dudley, el gordito, que de la nada sale y que dices, este es actorazo, este tipo, no lo había visto así. Tiene una señal con las arañas, buenísimas, ¿no? Robert Pattinson demostrando una vez más que es un actor a la medida. El Spider-Man de Tom Holland, Tobey Maguire iba a decir, Tom Holland, también ahí están, hay varios ahí, el actor que hace de Winter Soldier, muy buena película, ¿no? Muy buena película, y al final me gusta porque de una película que trata, que se llama El Diablo en todas horas, en el que nos está mencionando, y que aparte es una crítica muy fuerte a estas personas que son religiosas pero a morir, o sea que son fanáticas religiosas y que vienen, que todas las personas tienen sus demonios y todas las personas tienen una maldad dentro de ellas, y que al final sea un final muy calmado en el que nos presenta a un personaje en el que parece, en este caso, algo así llamado como Jesús, en el que te dicen al final de todo esto hay una calma, hay una tranquilidad y hay paz. Eso es lo que me gustó bastante de esta película, que también existe el bien, la bondad, aparte de todas las cosas malas que nos llegan a pasar. A mí me gustó mucho esta película. No es una película para todo el mundo, nomás lo voy a decir, es muy fuerte. Christopher Nolan con su película de Tenet, me encantó esta película. Esta película me dejó con la boca abierta, así como de la mandíbula hasta el suelo, porque tiene unas escenas de efectos especiales en el que ciertas personas van adelante, al mismo tiempo personas van al revés, que me quedé, wow, o sea, asombrado, ¿no? Es una película que mucha gente no le entendió, no le interesó. ¿Por qué no le interesó? No entiendo, no es una película que sea difícil de comprender. Tiene un truco que sí, que te dice, pues no, siéntelo así, nomás, eso es un truco. Pero si tú sabes más o menos lo que es un políndromo y más o menos ubicas lo que es Tenet y estás viendo cómo va la película que va de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante, vas a llegar a entender esta película mucho. O sea, yo comprendí esta película a la primera y a la segunda la volví a ver porque los efectos especiales me dejaron tan asombrado que no podía entender, mi fijación no podía estar en la trama de lo excelente que estaban las secuencias de acción y de efectos visuales aquí. Me quedé asombrado y no podía dejar de seguir viendo eso, y cuando me llegaban y me explicaban algo, estaba tan asombrado que me llegaba a perder. Entonces, más que nada por eso la vi 2 veces, porque por eso exactamente, ¿no? Pero es una película que me encantó. El hijo de Denzel Washington, que a mucha gente no le convenció, a mí me convenció. Robert Pattinson me convence bastante más cada vez como actor. Sale Kenneth Branagh, muy bien, la actriz está gigante también, muy bien. Tenet es una película que a mí personalmente la tienes que ponerle
las ganas. No es una película que tú estás viendo y viendo el teléfono al mismo tiempo. Échale las ganas, y es una película que si entras en ella, te aseguro que vas a disfrutarla bastante. Y en plena Navidad llegó una película que cuando la vi era una película que la necesitaba ver por esto de lo de la pandemia, ¿no? Que es Soul. Soul es una película de Pixar que es hermosa a más morir. Tiene un tema exactamente hermoso en el cual tú vienes a vivir la vida, nada más a vivirla, a vivirla. Con el tiempo tú vas a encontrar tu vocación, tu felicidad, pero el transcurso de llegar ahí es vivir la vida. No nomás la felicidad, las cosas buenas, las cosas malas, las enfermedades, todo eso que tú tienes que llegar a comprender. Y eso es lo que es un tema hermoso de esta película, ¿no? El tema del más allá, a mí esta película me encantó. Todo el mundo de el más allá, de los Jerrys, la comedia con los Jerrys y los Terrys era famoso. El personaje de 22, un personaje entrañable que me encantaba. Toda esta película es hermosa. De Soul ganó la película de Oscar de mejor animación. Muy bien. No es una película que porque hubo gente que se quejó de la religión por esto. Aquí no se trata de religión, no, aquí es un tema, es una película que va para todo el mundo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, a mí se me hizo un concepto muy bello. A mí se me hace un concepto muy bellísimo también de una visión que tienes del más allá. Entonces, para mi punto de vista, por eso Soul es una película muy, muy redonda. Pero para mí la mejor película de animación que yo llegué a ver este año fue Wolf Walkers, que es la que yo quería que ganara a mejor película animada. Soul me gusta, no tengo ningún problema que haya ganado, pero tiene tantos premios Pixar y Disney ya, que para mi punto de vista, un estudio como Cartoon Saloon, que se comprometen a hacer películas animadas bien hechas como Song of the Sea o The Secret of Skills, o esta que se llama Wolf Walkers, que no trata como tontos a la audiencia, a los niños, ya merece un reconocimiento, ¿no? Y es que esta película es hermosa por donde que se pueda ver. Esta es la palabra para clasificar esta película. Bellísima. Un mundo en el que estamos acostumbrados a ver pura animación de 3D. Viene esta a 2D y nos enseña que todavía el 2D tiene mucho que dar. La manera como está dibujada esta película es esa cultura que está, es hermosa, algo que con el 3D creo que la magia no hubiera sido la misma. Ese folclore, esa cultura es excelente, ¿no? Y más que nada, la aventura que tienen estos personajes te recuerda a esas películas de antaño, que eran aventuras, que los personajes tengan un crecimiento. Para todas estas niñas o familias que creen que un rol femenino a seguir son Anna y Elsa de Frozen, pues les presento a los personajes de aquí, Robin y Meg. Estos personajes femeninos son, para mi punto de vista, unos personajes en el que sé que deben de seguir. ¿Por qué? Porque son personajes en el cual tienen un crecimiento, tienen un problema en el cual varios problemas de estas personas humanas, están familiarizadas, ¿no? Problemas en el que ellos se sienten presos internamente porque nadie los escucha, nadie los entiende. Es algo que como adolescentes o como niños pueden llegar a tener ese problema, que necesitan que los escuchen. Me encantan los personajes de Robin y de Meg. Se me hace lo mejor de esta película. Unos personajes que son muy carismáticos, muy entendibles, que te encariñas con ellos. Te encariñas con sus personajes cuando se convierten en lobos, cuando se convierten en humanos. El por qué se convierten en lobos está muy bien calcado, muy bien interesante. Sean Bean hace un excelente actuación de voz como este personaje, el padre, que también el padre es un matiz muy interesante en esta película. El villano, un villano excelente.
que nos recuerda un poco cómo es la cultura, la religión en aquellas épocas de Inquisición casi. Muy buena película, ¿no? Que para mi punto de vista fuera la película que más me hubiera gustado, era la número 1, hasta que yo llegué a ver estas dos películas que a continuación voy a comentar. La película The Father está basado en una obra de teatro en el cual el director hizo la película en sí. Y lo interesante de esta película son varias cosas, ¿no? Trata la película de una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer y estamos viviendo en la enfermedad a base de la persona que tiene la enfermedad, que eso es algo que jamás yo había visto que se había hecho. Habíamos visto de la manera de cómo las personas lo llegan a ver o cómo esta persona interactúa más o menos con la vida real, con la enfermedad, así. Pero jamás habíamos visto al paciente en sí, enfermo, y que todo gira alrededor de él. Y eso es lo que para mi punto de vista hace muy bien la película. La película te puede confundir si no tú llegas a conectar con la película, porque de la nada estás viendo escenarios que te los van cambiando, personajes que van cambiando de la nada. Entonces cuando vas captando tú que, órale, ahí es cuando captas que estamos viendo la película de perspectiva a esta persona. Entonces ahí es cuando la película se encuentra y te da la vuelta y te da la vuelta a lo que tenías acostumbrado y sume más la importancia para mí de esta película, ¿no? Olivia Colman hace un muy buen papel, la verdad, que estuvo nominada, que no ganó, pero Anthony Hopkins se la roba. Es uno de los mejores trabajos que yo he llegado a ver de una persona con problemas de enfermedades mentales. Es uno de los mejores papeles que yo he llegado a ver. Merecidísimo el Oscar. No nomás por su actuación verbal o no, por su también actuación corporal, sus movimientos de manos, sus movimientos de cuerpo. Muy buen papel. El final de esta película, cuando él habla algo de su mamá, me llegó a partir, me conmovió. Merecidísimo el Oscar a Anthony Hopkins por esa película y sin duda alguna mi segunda película favorita, The Father. Para mi punto de vista, la película que más me gustó del 2020, la que para mí se me hace mejor, es Sound of Metal. Sound of Metal nos corta la vida de un metalero, baterista que se llama Rubén, que de la nada pierde el sentido del oído, se vuelve sordo, ¿no? Entonces estamos viendo la vida de una persona que su vida era la música, era tocar la batería, esa era su vida, le encantaba. Y como de la nada la vida le pone una prueba y él se tiene que redimir. Y estamos viendo la historia de cómo este personaje, que al principio obviamente es algo de queja, algo de negación, cómo él tiene que aceptar este cambio y tiene que llegar a ser feliz y aprender a vivir con ese problema que tuvo. Y Riz Ahmed la rompe con este papel, nos demuestra exactamente todo su sufrimiento, todo lo demuestra muy bien, fue nominado y excelentemente bien merecido la nominación. Maneja muy bien el sonido esta película por el hecho de que estamos viendo los sonidos mudos, los sonidos sordos, los sonidos de un mudo, y nos llega a aprender a enseñar mucho cómo vendría siendo el mundo de estos personajes. Paul Russell también hace un excelente papel como este mimo que está ayudando ahí con las manos ahí para ayudar a este tipo de personas. Y al final lo que más me gustó de esta película es que es una película que, en fin, aunque parece que sea muy triste, tiene un mensaje muy positivo y aceptación hacia la vida. Por eso para mí Sound of Metal vendría siendo la película que más me gustó y disfruté de 2020. Entonces, muchachos, chao, espero que les haya gustado y espero que esta lista de películas de 2020 les llegue a llegar a gustar tanto como a mí. Saludos y nos vemos después.